Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Bienvenidos a Martingala Parlamentaria en la pantalla de Canal 22, como cada semana. Una semana política cargada de novedades en distintos aspectos. En el aspecto parlamentario, por supuesto que hay una serie de temas en el Congreso Nacional referido a los jubilados, referido a la moratoria previsional, por supuesto la emergencia por discapacidad, que es otro también de los temas importantes desde el punto de vista social, la situación de la emergencia pediátrica, que esto tiene mucho que ver con el Hospital Garrahan. Esta semana desapareció Vialidad Nacional. Reclamos de los trabajadores que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, de la secretaria general del gremio, Graciela Leña, de Fabián Catanzaro, que es un poco el hombre de prensa y que viene caminando los reclamos desde principio de año. Usted sabe el estado de las rutas nacionales, cómo están, el abandono, los gobernadores que han insistido de que los fondos tienen que ser restablecidos en forma urgente. Estos son los temas que le preocupan, aparte del cierre de listas, el día 19 de este mes en curso, una renuncia en el gobierno de Jorge Macri, que fue la de César Ángel Tuta Torres, Secretaría de Vinculación con la Sociedad, y que asume Ezequiel Sabor, que fue embajador en México en el gobierno de Mauricio Macri. Ocupó un cargo relevante como número 2 en trabajo, tanto en ciudad como a nivel nacional. Y después hay títulos, por ejemplo, como los magros salarios y el déficit docente. Según la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina, indica que en los 3 niveles educativos tienen inconvenientes para poder cubrir vacantes. Lo grave es que asignaturas como inglés, informática, física, química, no existe material humano porque se vuelcan a empresas privadas. Ahora, los egresados de estas materias en la última década crecieron un 54%. Todo esto se suma a la falta de respeto permanente de Milei, sobre todo el avance de la justicia, como lo ha hecho la jueza federal de San Isidro, la doctora Sandra Arroyo Salgado, donde la ha observado la Cámara de San Martín con respecto a actitudes de detener, de llevar a la cárcel a militantes y sobre todo con el hecho que involucra a José Luis Esper con el ataque a su domicilio, un José Luis Esper que lo estamos viendo en un Congreso que es un aquelarre, la falta de respeto, de calidad legislativa de la que uno le tocó vivir como periodista parlamentario hace 35 años de recorrido, donde se le llama a ciertos periodistas afín con el gobierno ensobrados, y cada elección es un plebiscito con un poco interés de la población, descreída de mejorar su rumbo de vida, esta calidad legislativa que se ha descarrilado totalmente. Y esto es lo que vive usted del otro lado,
que el sueldo no le alcanza, que vemos comercios que cierran, que vemos empresarios, porque según mi ley, como siempre digo, no iba a tocar la parte privada, pero este estado de situación en la que se está viviendo en la Argentina. Por supuesto que el gobierno tiene varias piedras en el zapato que resolver, pero claro, el oficialismo en algún momento tenía los 87 héroes que le sacaron la ley bases y el decreto 70/23, que tanto daño le hacen a usted y a mí. Ahora, ¿qué pasa? Va a haber vencimiento de deuda, hay 80 billones de pesos de banco que deben rolearse, el tema importaciones, que cada vez cuesta más que los productos nacionales la gente común lo compre, los viajes al exterior del que puede, porque usted no puede, yo tampoco. Y ganen o pierdan, van a devaluar, Este es el gran problema. ¿Y qué va a hacer Caputo? El famoso Toto Caputo. ¿Qué va a hacer Federico Sturzenegger? Que ya no puede cerrar más nada. Cerró el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares. Realmente preocupa muchísimo todo esto que está pasando socialmente hablando. Vamos a compartir en el día de hoy con dos invitados. Vamos a empezar presentando a Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, un referente de la Corriente Federal de Trabajadores de la Confederación General del Trabajo. Carlos, bienvenido. Gracias a ustedes nuevamente. Y al dirigente nacional, Nicolás Urclé, que siempre viene al piso, dirigente de Esperanza Nacional, joven aparte. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Puma, gracias por invitarme. Carlos, hice referencia recién a este estado que estamos viviendo, pero resta preguntarte cómo lo ves vos de tu costado gremial. Estamos en una situación realmente dramática en lo que son todo aquello que forma parte del Estado, y parte del Estado también son los servicios esenciales que hay que brindar a la sociedad. Hoy también descubrimos que el ente regulador de energía se junta con el ente regulador de gas, que no tiene una cosa nada que ver con la otra, y aparte un nombre raro. Claro. Y con todo eso lo que han logrado es desdibujar, darle trabajo a sus amigos, porque elegir 5 directores que no tienen ninguna función. En realidad lo que se impone es la impunidad del manejo del gobierno. Esto es los Manzanos, los Milling. Claro. Ahora, por ejemplo, vos tenés hoy que el problema de energía fue porque no había gas. Ahora tenemos el gasoducto, teníamos Vaca Muerta, teníamos exceso en gas, y ahora resulta que no hay gas. ¿Dónde está la plata del gas? ¿Dónde está el gas? Claro. ¿Dónde está el petróleo? Fíjate el caso de la ciudad de Mar del Claro, Plata, fíjate. Y de distintos puntos del país con la primer ola de frío. Y lo que se van a seguir llevando. Yo creo que están en un manotazo para poder, por eso Vialidad cumple doble función. Primero, bajo la excusa de que es la caja de la coima, como él dice, tapar todo aquello por lo que culpaban a Cristina. Entonces va a desaparecer el archivo, va a desaparecer todo. Hay un montón de trabajadores que tienen años y años. Y bueno, ahora, por un lado tenemos este gobierno que nos está destruyendo. Por el otro lado tenemos una CGT que no existe y un dirigente que se presta a ir al acuerdo de mayo. Claro. Y tenés... Que es Gerardo Alberto Martínez, vamos a decir, que estuvo en esa reunión. Claro. Y del otro lado lo que tenés es el tema político que se está definiendo y el tema sindical que comienza a dar los primeros escarceos, porque es imposible en este país si no tenemos un movimiento obrero de pie, porque nos van a llevar de a uno puesto. Están llevándonos de a uno puesto. Los gremios están con problemas en las obras sociales, los gremios están con problemas
de aportes, a los gremios los están destruyendo en función de poder hacer de la Argentina lo que soñaron desde el 43 para adelante, que es hacer una factoría y que esto sea simplemente para un 10% de argentinos, lo demás remarla y la plata llevándosela al extranjero y haciendo un buen negocio para los 5 o 6 vivos que estuvieron en los dos gobiernos, el de Macri y el actual. Que ha asumido Claudio Stivelman como superintendente de seguros de salud. Eso. Y se fue Gabriel Oriolo en un movimiento de un hombre que es nada más ni nada menos que, bueno, el ministro de Salud Lugones, Mario Lugones, que, bueno, está haciendo lo que le indican desde arriba. Se cae ahora en superintendencia de riesgo de trabajo. También. O sea, van por todo. O sea, cuando vos entras a ver, darle vialidad a Gendarmería, darle vialidad a un instituto ya de por sí, como ellos dicen, burocrático, entonces estamos todos locos. O sea, por un lado desarman, por otro lado arman grupos burocráticos para la familia. Entonces todo esto llama a una reflexión. Creo que el pueblo ha puesto en el gobierno, porque los pueblos suelen equivocarse. Sí, por supuesto. Y en esta se han equivocado más que los grupos políticos y los sindicales. Creo que esta vez se pegaron un tiro en el pie porque es imposible. Este hombre no se va a ir si no es muy jodido sacarlo. Bueno, ya conocemos su locura. Y vos fijate que el día de hoy del trabajador laboralista, del abogado laboralista, pegándole a los jueces, porque son los culpables, a los jueces laboralistas que le dan todo a favor del trabajador y en contra del empresario. Vos fijate que en otro momento a Cristina, cualquiera lo hubieran echado por la ventana, que va al grupo de rezos y dice que 100.000 pesos se lo transformaron en $100.000. Una falta de respeto. Pero yo digo, salí en los diarios y lo ves y decís, pero la gente no reacciona. Los propios evangelistas lo han criticado. Claro, pero digo, no, los pastores evangelistas. La gente no reacciona, vas a los supermercados, los ves mal, no los ves en la calle bien. Y el problema es que se está acumulando, me da esa sensación como que se está acumulando algo que en el momento que estalle va a ser muy anárquico, porque si no reacciona la CGT, si no reaccionan los partidos políticos, esto estalla anárquicamente. Es el gran problema que podemos llegar a atravesar, ¿no? Perder el manejo de la crisis. Bueno, esto quizás no es lo que uno quisiera, que es ver esa CGT de 1986 a 1990, teniendo en todo su esplendor a un Saúl Edolver Gualdini, con los paros, que él, siendo diputado nacional, en los dos periodos que estuvo, desde 1997 hasta el 2005, después en el Ministerio de Planificación Federal, el exministro Julio De Vido lo puso como asesor hasta que falleció, pero en esa historia y en esa mística podremos encontrar un dirigente por ejemplo, ahora hay una larga lista de candidatos para la CGT, está el 17 de agosto, el acto de lanzamiento de Omar Maturano de la fraternidad como candidato a secretario general. Pero podemos encontrar en la dirigencia gremial ese estandarte histórico de un Saúl Gualdini, o es un plano difícil. Es un plano difícil por un problema no solo de los dirigentes, sino de las bases también. Claro. Es otra cultura. Hoy movilizar las bases cuesta, por justamente han trabajado para desvestir lo que es la militancia. Claro. Entonces vos, desde la CGT, tenés que otra vez comenzar. Mirá, lo hablábamos hoy en el homenaje que le hicieron a Recalde en el Congreso. Yo decía hoy, ¿cómo hacemos para poder hablar con la gente si no le estamos dando respuesta de ningún tipo, ni la CGT, ni los dirigentes? Y un tipo, a mí me enseñaba Saúl, porque yo en mi vida gremial fuerte la empecé con Saúl. Saúl decía, en la mesa del poder se sientan los que tienen poder nada más. Claro, es verdad.
Y bueno, hoy el que asuma el poder del movimiento obrero va a ser porque la gente lo va a acompañar. Y Saúl era nada, cuando apareció en CGT Brasil, era, ¿quién es el loco este? Y era el cervecero. El tipo que se transformó porque aparte no tenía discurso, era un tipo muy capaz. Sí, era... Iba a los eventos y eran frases y la gente se ponía loca. Y un estilo, Claro. vamos a decir. Y también él dijo, hubo muchas veces que me llamó Alfonsín para que decrete un paro porque adentro en el gobierno lo volteaba. Claro. Un dato, ¿Mm? Un dato histórico, diste. Entonces, Saúl no fue un loco de hacer paros. Saúl fue manipulando el país en función de las realidades que se iban viviendo. Claro. Y Alfonsín, cuando asume Alfonsín con un discurso peronista, asustando a aquellos que lo habían acompañado, desde adentro... Bueno, y después en la época de Menem, el MTA, que fue un poco también el desacuerdo que existía con CGT, donde vos vemos dirigentes hoy como Julio Piumato, Pablo Flores, Leonardo Fabre, Bocha Palacios, dirigentes Mari Sánchez, dirigentes con una historia muy rica. Y bueno, que lo fueron desgastando. Y combativos. Lo fueron desgastando. Vos imaginate que ahora Fabre, Piumato, olvidémonos, porque con el tema de todos somos Nisman ya no estaba dentro de los planes, pero toda esa estructura sindical que se nació con Saúl, porque Saúl lo llevó... ¿Sabés por qué te digo esto del MTA? Porque el MTA estamos descubriendo, digamos, en la última marcha donde estuvo Juan Carlos Schmitt, el Negro Coria de Portuarios y Maturano, mucha gente, digamos, de lo que es la CAP, pero estuvieron todos juntos, y CGT de alguna forma parecía que estaban enojados. Y lógico que se van a enojar, como se enojaban con nosotros. Y la CTA, claro, las dos CTA. Bueno, a ver, el problema es muy claro, aquel que tome la CGT va a tener que tomar a todos los gremios que no están tomando. Claro. Hay que sumar, hay un montón de gremios que están, en su momento, Alberto Fernández fue con la CTA, un acto en la CGT, para que los de la CTA ingresen a la CGT. Y los gordos no lo dejaron entrar porque los votos lo perdían. Y seguro, claro. Entonces, a ver, eso frenó la unidad del movimiento obrero en la época de Alberto Fernández. Claro. Entonces, cuando vos ves el movimiento obrero, decís, bueno, la CTA no está dando resultados porque también se dividen en una cuestión de intereses gremiales o políticos que yo desconozco porque no formo parte. Pero la CGT se parte por un solo problema, la no representación. Hoy, por ejemplo, en Vialidad le han pegado a la ATE, los han matado a palo. Ahora digo, ¿por qué no sale la CGT a hacer un paro general en defensa de Vialidad Nacional y de un sindicato el cual él representa? Claro, pues están avanzando sobre los laburantes. Por eso. Y el INTA, el INTI. Yo te digo, entonces estaba la CTA, bueno, el ATE, bueno, los mataron a palos hoy. Sí, ahora, yo digo una cosa, ¿vos te crees que Saúl iban a llegar a esta instancia? No, ya había un paro general. Creo que si vos me nombrás a un montón de dirigentes, Pablo Viró, Negro, Maturano, qué sé yo, hay muchos. Sí, Jorge Mancini, hay una barbaridad de dirigentes. Lo que pasa es que han trabajado para despegarlos de la relación, porque ellos hicieron la mesa chica. Claro. Ellos se manejaron con la mesa chica. Yo soy vocal titular de la CGT. Y a mí me llamaron a 3 reuniones. En una, que fue cuando tentaron contra Cristina, nosotros en un consejo directivo, que habíamos hablado con todos, había que pedir que ese día lunes se llame un paro e ir marchando a Comodoro Pi, a la Corte Suprema, y a decirle que eran los responsables de la violencia en la Argentina. Duró 7 horas la reunión. ¿Por qué? Porque yo de entrada hice una moción que al finalizar se vote y no querían votar. Claro. Hasta que apareció Hugo Moyano de atrás de una puerta, lo llamó a Pablo y le dijo que voten. Bueno, vino Pablo y dijo, bueno, voten para poder seguir manteniendo la unidad. Pasamos al cuarto intermedio. Hasta ahora no me devolvieron el cuarto intermedio. Increíble.
Nicolás Urcle, tipo, como siempre decimos, joven. ¿Cuál es la mirada desde tu punto de vista frente a un cierre de listas donde aparecen nombres, no se ponen de acuerdo, donde existen diferencias? ¿Cuál es el mensaje y cómo estás viendo el escenario? Mira, la unidad está bien que tengamos que ir todos a acompañar a Axel Kicillof porque entre el avance de este gobierno neoliberal represivo contra el pueblo y contra el pueblo trabajador, está bueno de ir a una unidad. Ahora, es muy prematuro saber quién es la persona indicada que arrastre. Nosotros lo que le venimos proponiendo siempre al compañero Axel Kicillof es el trabajamiento generacional. Tenemos que empezar a formar nuevos cuadros. No puede ser que siempre sean los mismos y que sean por arrogancia de poner un nombre como Máximo Kirchner o poner a otro. Tenemos que empezar a abrir un poquito las listas, empezar a usar ese 33% que tenían los sindicatos, ese 33% que tiene la juventud, empezar a discutir verdaderamente la política, porque si no lo que nos está pasando es, como bien contaba el secretario general, de que la CGT está dormida. Hoy la CGT no tiene una Un elefante representación blanco clara. dormido. Tenemos que volver a formar cuadros. Como bien nombraba vos a Saúl Ubaldini, que fue un referente del pueblo trabajador y del peronismo, ¿no? Tenemos que empezar a volver a formar, si queremos recuperar el movimiento peronista. Porque una cosa es el movimiento y otra cosa es el partido. Todo lo que se habla hoy es del Partido Justicialista, no se habla del movimiento. Cuando tenemos una patria que verdaderamente está en peligro con los avances que está haciendo Milei, con lo que le quiere dar los subsidios a los israelíes, tenemos que verdaderamente empezar a sentarnos y sacarnos los egos de encima, porque si no, esto es el partidismo de los egos. Esto muy bien, como decía Santiago, hay que ir con todos los compañeros confederales, con los compañeros peronistas, sentarnos en la banca y ponerle un límite. Tenemos que empezar a unir todos. Claro, porque después tenés lo que pasó con Esper, donde vemos el avance de la justicia y cuánta falta de respeto se hizo el diputado Esper hacia el peronismo. A ver, y hasta el mismo Congreso donde está sentado como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que dicho sea de paso, que lo digo siempre, no está funcionando la comisión, como la de juicio político. A ver, el diputado Esper, vamos a tratarlo con delicadeza, pero también le podemos pegar una linda enseñanza. Cuando él trata mal a nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo votó el pueblo, porque no es que lo impusieron, lo votó el pueblo, un diputado que está financiado por el narcotráfico, con Frei Machado, que le presta los aviones, que le presta... O sea, la justicia también tendría que investigar eso, como tendría que investigar a Mauricio Macri las causas que están paradas en el juzgado del hijo, o casualidad otras causas también que siguen denunciando, caen en lo del hijo. Es raro cuando vos tenés una patota del partido judicial, como es el de la Suprema Corte de Justicia. Este gobierno vino por los derechos de los trabajadores, que ya lo venía anunciando. Vino por la captura de nuestros dirigentes. Reforma laboral, reforma previsional, que es lo que quieren insistir. Hoy este gobierno es la continuidad de los 90. ¿Se acuerdan cuando en los 90 Menem dijo o privatizamos o quebramos? Bueno, vienen por el segundo. Esperemos un poquito. Bueno, siempre pasa en televisión esto. Sí, sí. Usted lo sabe. Sí, sí. Y usted también. Sí, señor. Bueno, no, yo lo que creo es un poco, retomando una parte de Cecilio Salazar, el intendente, que le mandamos un saludo de San Pedro, que estuvo la última vez, porque hicimos un programa especial de los 51 años de la desaparición física del teniente general Juan Domingo Perón. Hay que peronizar, hay que volver otra vez a leer las 20 verdades y tantas cosas que quizás muchas generaciones de jóvenes no conocen. Y a veces la pregunta es esa: ¿se puede volver otra vez a peronizar la República? Yo llevo en mis oídos, ¿no?
Perón lo dijo, fue un visionario. Mi único héroe es el pueblo. Claro. Y lo que él recién decía, no es un problema Kicillof, Cristina, son los entornos. Los entornos trabajan muy fuerte sobre todo esto. Yo no creo que conociendo... Bueno, lo que estamos viendo con el presidente, que lo Claro. manejan los Sturzenegger, Claro. las Bullrich, los Y bueno, Toto Caputo. claro, vos si tuvieras las manos libres como para sentarte y negociar una unidad y poner los mejores hombres y todo, pero hay entornos que te dicen, pero pará que yo trabajé. Pará. Pero si está la pata de los jóvenes, Claro. Sí. ¿o no? Es verdad. Esa es la... Nosotros la- lo que la- tenemos que la lograr que- es el trabajamiento generacional. que es lo que decía Perón lo hace dijo un una rato. vez en un discurso del 73, que había que trasvasar en el tiempo. Y bueno, Se puede volver, sí, se puede volver a peronizar. pero vos fijate que hoy hay sindicatos que cambian es por herencia. ¿Sí? Se va el padre, viene el hijo. Entonces, estamos en una situación muy delicada. ¿Qué es lo que nos falta? Convencer a la gente del peronismo. Yo, por ejemplo, me hice en nuestra época sociedad de fomento, clubes de barrio, unidades básicas. Hoy vas a una unidad básica, están discutiendo quién agarra tránsito, quién agarra... Claro. Entonces, todo eso que nosotros no lo teníamos porque me acuerdo que mirábamos el radiograbador con la cinta Y de Perón, pasaba. como si miraba televisión, Claro. y hoy escuchan a La Perón. radio transistores. Hoy, ¿qué dirigente sindical, aparte de poner en el diario, cada vez que llega Perón, poner una frase en un diario, Sí, un 17 de octubre o un 17 de respeta la noviembre. idea de Perón para hacer un sindicalismo? ¿Mm? Y, Hoy, si a ver, hubiéramos... yo digo, los dirigentes sindicales hoy no respetan la doctrina, no respetan Pero las bases la sí, comunidad ¿eh? organizada, no respetan porque se olvidaron del peronismo. Pasaron, perdón compañero, pero No, muchos secretarios generales pasaron a ser empresarios y no ser representativos. Bueno, como pasó con las AFJP. claro. Y hubo algunos que dicen, no, dice, yo nunca tuve una FJP. No sé si pero se acuerdan. me parece que algo hubo. Había unos No cuantos. sé si yo se te acuerdan diría. de un sketch Cortito que ya nos vamos. que hacía Tato y decía unidad para los trabajadores y estaban de un lado y del otro. Pero se puede, no perdamos las esperanzas porque se puede. No, volver. se puede primero porque hay que primero peronizar. Eso es lo que dije. Y después de peronizar, yo creo que ahí empieza la salida. Carlos, gracias como siempre gracias de a venir aquí ustedes. a Martingala Parlamentaria. Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Gracias, dirigente joven Nicolás Urclé, Muy bien. por haber venido. Gracias a vos, Esperanza Puma, por Nacional. invitarme. Gracias. Bueno, tus escapadas los fines de semana en la provincia de Buenos Aires, visita San Pedro. Estamos cerca de las vacaciones de invierno. San Pedro, ciudad capital de voces, fue el día del locutor, Lalomir, Fernando Bravo, Mónica y César. Ciudad para la familia unita. Sí. Con ustedes nos reencontramos en 7 días aquí, en la pantalla de Canal 22, en esto que es Martingala Parlamentaria. Gracias. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.